All the Difference in the Worlds. Capítulo 40. Sorpresa de los cielos. 36 rayas rojas se extendían, haciéndose cada vez más fuertes y grandes con cada segundo que pasaba. Jaune hizo todo lo posible por ignorarlos, mientras continuaba desesperadamente haciendo lo que había estado haciendo desde que los vio, después de que la cabeza de toro de la hermandad hubiera desaparecido en el horizonte. El olor y la realidad de su tarea le dieron ganas de vomitar, le dieron ganas de preguntar qué demonios había sucedido en nombre de On. ¿Qué clase de héroe usa una pila de cadáveres, que él mismo había hecho, como escudo de un ataque con misiles orbitales? Se obligó a continuar. El enclave muerto y su avanzada servoarmadura eran su mejor apuesta para sobrevivir. Es cierto que no era una buena apuesta, pero realmente no tenía una alternativa aquí, ya que estaba rodeado por el resto del enclave en la base, todo por su sangre, y su aura se estaba volviendo muy baja. Antes de que pudiera arrojar al último de los soldados del fuego infernal del enclave encima de la pila, antes de que pudiera completar su refugio, una repentina sensación de ingravidez se apoderó de él. Lo siguiente que supo fue que estaba cayendo hacia arriba, aferrándose desesperadamente a la armadura de fuego infernal a la que se había aferrado mientras intentaba orientarse. El enclave alrededor del rastreador, viendo a la muerte amarilla de repente comenzar a levitar, flotar en el cielo, ascender a los cielos, bajó sus armas en estado de shock. Luego, furiosamente, redoblaron sus esfuerzos para matarlo, negándose a dejarlo escapar tan fácilmente. Jaune gritó y se aferró a la armadura de fuego infernal con más fuerza, incapaz de esquivar o encontrar cobertura, mientras continuaba siendo arrastrado indefenso hacia arriba sin control. Observó cómo las salvas de las ojivas pasaban chillando junto a él, antes de golpear a la oruga que tenía debajo. Vio florecer fuegos por el impacto, que se fusionaron para formar una explosión masiva. Entonces vio que la nube se acercaba a él. Rápidamente. Cerró los ojos y apretó los dientes mientras se cubría con el soldado del enclave que había agarrado, mientras la ola de calor y presión lo envolvía. Y entonces, de repente, todo terminó. Estaba en total oscuridad. Lo siguiente que supo fue que un escalofrío repentino lo superó, su aura maltratada ya no lo protegía y, de repente, no podía moverse en absoluto. Y entonces, no supo nada más. Se oyó un fuerte silbido. Los ojos de Jaune se abrieron sombríamente, parpadeando en la dura luz blanca. Gimió e hizo una mueca de dolor, mientras su cuerpo rígido se daba a conocer. ¿Qué había pasado? Me vinieron a la mente recuerdos de montones de cuerpos, de fuegos que florecían en el suelo y de una nube que se expandía. Ah, claro. Había muerto de nuevo, ¿no? ¿Cuál fue su tercera muerte? Realmente se había vuelto arrogante con su aura en el yermo capital, ¿no? Jaune suspiró. Eso no había sido todo en absoluto. No había tenido otra opción. Había sido la única manera que se le ocurrió, para sacar a sus amigos de allí antes de que cayeran las bombas. Bueno, todo lo que podía hacer ahora era concentrarse una vez más en el presente. Escuchó un sonido de deslizamiento y, de repente, el mundo parecía aún más brillante. Instintivamente levantó la mano para cubrirse los ojos y sintió un peso familiar sobre ella. Bien. Todavía tenía su espada. Para estar seguro, probó su otra mano. Sí. Su vaina todavía estaba allí. Jaune abrió los ojos tentativamente y miró a su alrededor. Su servoarmadura se había roto, se había derretido en la batalla anterior, pero él todavía estaba en su marco desnudo. Un sonido familiar le vino a la mente e inmediatamente se tensó. Al darse cuenta tardíamente de que estaba en un podio en una habitación vacía, vio a pequeños alienígenas de color gris con cabezas de gran tamaño y pistolas de juguete de aspecto hilarante que disparaban rayos azules no tan divertidos mientras huían, siendo perseguidos por soldados con rifles de asalto, un hombre con un impresionante sombrero de plumero disparándoles una pistola, y un tipo con un casco impresionante y elegante y una armadura de escamas superpuestas empuñando una espada con las dos manos. Jaune gimió en su mano. Por supuesto, esta era su vida ahora. Luego se movió con cautela, sintiendo su cuerpo y sus reacciones. Todavía estaba adolorido. Pero el armazón de la servoarmadura podía hacer la mayor parte del trabajo para sus brazos y piernas.
Suspirando, saltó de la plataforma y se apresuró a unirse a la batalla. Cementerio de Goat Springs, 11 de octubre de 2281, cuando Pirra Nico se arrodilló impotente frente a sus agresores, se encontró llena de remordimientos. Por supuesto, no reveló nada en su rostro, mirándolos con una mirada desafiante y negándose a sufrir la indignidad de suplicar por su vida, pero el mensajero estaba lleno de remordimientos. La divisoria era la principal de ellas, por supuesto. Pirra todavía no sabía qué había sucedido, porque el suelo había retumbado de repente, antes de que el fuego nuclear saliera disparado desde abajo mientras los terremotos desgarraban violentamente la tierra. Pero la destrucción seguía persiguiéndola, más de 4 años después. Incluso ahora, todavía no se atrevía a volver a visitar el asentamiento que ayudaría a fundar, el acuerdo en el que finalmente había fracasado, al no estar allí cuando la necesitaban. Luego estaba su pasado. Habiendo sido criada en una tribu que creía que su destino era ser un mesías similar al elegido, se le había negado una infancia jugando con los otros niños en favor de aprender el arte de la supervivencia y la guerra, de entrenar con todas las armas de su vasto arsenal hasta que sus manos sangraran por las ampollas rotas, antes de ser expulsada cuando cumplió 17 años, abandonada a su suerte en el páramo. Convertirse en mensajera, una bendición para su solitaria alma errante, había sido la única lección que había tomado por su cuenta. Por supuesto, también estaba la falta de una vida amorosa. Claro, entre sus habilidades y su apariencia, había envuelto fácilmente a los hombres alrededor de su dedo una y otra vez, pero nunca había encontrado a nadie en quien confiara lo suficiente como para bajar la guardia, siempre encontrando consuelo en mantener su personalidad profesional estoica, en lugar de arriesgarse a dejar que alguien viera a la chica torpe que nunca antes se había socializado ni se había unido realmente con nadie. Pero el arrepentimiento más apremiante en su mente, el más reciente, era que había sido capturada, atada y estaba a punto de ser ejecutada por un imbécil al azar con un horrible traje y corbata a cuadros y sus yaos del Gran Khan en medio de la nada. No todo el hecho de que la capturaran, la ataran y le apuntaran con una pistola a la cabeza. Eso era algo normal para ser un mensajero en el yermo, especialmente cuando se realizaba una entrega en el Mojave para el Sr. House. Realmente debería haber rechazado el trabajo como el anterior Courier 6, después de todo, y honestamente fue su culpa más que cualquier otra cosa por distraerse con la aparición repentina de un segundo sol en el cielo. Si no hubiera sido por eso, no había forma de que el chico del azar con el horrible traje y corbata a cuadros y sus yaos del Gran Khan hubieran podido atraparla. No, su problema era cómo, anticlimático, todo esto se sentía. Sabía que su vida no sería precisamente larga y pacífica, bueno, al menos larga y pacífica para los estándares de Wasteland, incluso si no hubiera estado destinada a ser una figura fundamental en algún conflicto profetizado, vagar sola por los páramos, atravesando páramos radiactivos, territorios de saqueadores y desguaces deshonestos controlados por robots, no era un trabajo con una alta esperanza de vida. Pero después de todo lo que había hecho, después de todos sus éxitos, sus fracasos y sus arrepentimientos, ¿era esto realmente todo? ¿Su destino? ¿El objetivo final por el que había estado trabajando toda su vida? Si es así, era una mierda. Probó sutilmente sus ataduras una vez más. Maldito. Al menos tenía que admitir que los Khan eran buenos en lo que respecta a las ataduras de cuerdas. Probablemente debido a todos sus extraños rituales tribales BDSM y tensiones sexuales. Ociosamente, se preguntó si debería preguntarles eso, solo para molestarlos. Claro, le harían pagar por el insulto, pero no era como si tuviera algo más que perder. Entonces, el estúpido idiota empezó a hablar dramáticamente de que no era un higo que no miraba a la gente a la cara cuando los mataba. Compartió una mirada con los grandes Khans, notando la expresión de sufrimiento resignado en sus rostros, y sintió una extraña sensación de camaradería. Al menos ella no era la única que lo encontraba insufrible. Ese pensamiento feliz duró hasta que empezó a hablar en metáforas de juego. Entonces, su fachada educada finalmente se rompió, y ella le escupió y le dijo que se callara y terminara de una vez.
Ella sintió una pequeña satisfacción al ver el asesinato en sus ojos mientras él sacaba su pistola, pero no pudo evitar apretar los puños cuando vio que su dedo se apretaba alrededor del gatillo. Un destello brillante y el sonido de una pistola disparando fue lo último que supo, antes de que no supiera más. Vale, eso fue una puta mentira. Todavía había mucho dolor. Y tampoco hay luz brillante. Claramente, Pyrrha no había sido enviada al buen lugar, después de su muerte. Por otra parte, si había un Dios, Pyrrha sintió que era más que posible que le hubiera dado la espalda a la humanidad, después de que se hubieran devuelto a la edad de piedra. Pyrrha parpadeó mentalmente mientras el sonido de los pasos resonando en la oscuridad, y no pudo escapar de la repentina sensación de extrema timidez. Parecía que Lagrange había estado escuchando, después de todo, y claramente decidió intervenir personalmente, solo para demostrar que estaba equivocada. Viejo bastardo rencoroso. Pyrrha se encontró dividida entre la amargura y la diversión, antes de apartar rápidamente esos pensamientos de su mente. Insultar a Lagrange cuando se encontraban en el más allá de ella no era exactamente la idea más inteligente. Y de todos modos tenía algo más importante que saber. Lo hiciste, cumplí mi destino. ¿Fue este realmente el objetivo final por el que he trabajado toda mi vida? Intentó preguntar Pyrrha. Sin embargo, en lugar de una respuesta filosófica profunda, escuchó una voz sorprendentemente cálida y sorprendentemente humana que juraba: ¿qué diablos, mierda? ¿Todavía estás vivo? ¿Qué? Pero eso era imposible. Le habían disparado en la cabeza. El hombre murmuró: espero que esto funcione. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, un calor reconfortante la envolvió y una luz blanca llenó su visión. El dolor desapareció lentamente, su mente aturdida solo podía concentrarse en las nuevas sensaciones, y por primera vez desde la divisoria, Pyrrha se relajó por completo, disfrutando de la gloria de la luz. De alguna manera, podía sentir un matiz de emociones mientras lo hacía. Doler. Enojo. Confusión. Dolor. Desesperación. Frustración. Bondad. Afecto. Abnegación. Protección. Determinación. La fuerza volvió lentamente al cuerpo de Pyrrha, que de alguna manera no estaba muerto, y sus instintos de supervivencia se activaron de inmediato cuando sus párpados se abrieron voluntariamente. La luz blanca era real, y tan cegadora, pero más que eso, realmente había un hombre parado aquí, brillando intensamente como el sol, su mano reconfortante sobre su cabeza. Era la cosa más hermosa que había visto en su vida, y si no hubiera estado ya sin aliento, lo habría perdido. Luego, la luz y el calor se desvanecieron lentamente, permitiéndole distinguir sus rasgos, sus ojos de zafiro mirándola a través de mechones dorados mientras sonreía y decía: ¿estás despierta? ¿Qué te parece? Era un ángel. Lagrange realmente la había escuchado y la había traído de vuelta para cumplir su destino. Ignorando su dilema existencial, el hombre angelical la calmó. Fácil allí, fácil. Casi te mueres. No te preocupes, te llevaré al médico, vas a estar bien, te lo prometo. Y un arco nunca se retracta de su palabra. Riendo levemente, descubrió que implícitamente le creía. ¿Un arco, Había oído hablar de los grandes arcángeles, pero conocer a uno en persona fue definitivamente una experiencia aleccionadora y aleccionadora, atenuada por el hecho de que él personalmente la había salvado. Al sentir que él la elevaba en el aire, Pyrrha se relajó una vez más, fundiéndose en la comodidad de su abrazo. No sintió trepidación al ceder a la debilidad y el agotamiento que atormentaban su cuerpo. Después de todo, él le había prometido que ella estaría bien. 15 minutos antes, los vítores resonaron desde el puente, cuando un segundo sol apareció brevemente frente a su mirador. La tripulación del puente, formada por humanos que habían sido abducidos y experimentados a lo largo de los siglos por los alienígenas, no tenían motivos para no aplaudir. Sus vidas podrían haber sido arruinadas, el mundo debajo de ellos irreconocible, pero al menos se habían vengado a sí mismos y habían evitado más víctimas. Jaune, sin embargo, desde su posición en la silla del capitán, solo suspiró y se preguntó por qué el mundo en el que estaba era tan extraño.
Cómo, en nombre de OUN, media docena de personas habían logrado apoderarse de una nave espacial alienígena y pilotarla lo suficientemente bien como para derrotar a la tripulación indudablemente mejor entrenada de la segunda nave nodriza alienígena. Especialmente cuando la mitad de ellos probablemente ni siquiera sabía lo que era el espacio exterior. Que, solo porque la niña que había escapado y pasado meses escondida en las rejillas de ventilación antes de liberarlos a todos, había visto por casualidad un programa sobre un astronauta llamado Capitán Cosmos, y había comenzado a asignarlos a diferentes estaciones en el puente, que ninguno de ellos había usado antes, en un idioma que ninguno de ellos conocía. Honestamente, se sintió mal por los alienígenas, mientras observaba cómo la cáscara en llamas de la otra nave nodriza alienígena se desmoronaba lentamente, desintegrándose y alejándose. Ese, tenía que ser vergonzoso. Además, probablemente debería haber sentido lástima por los alienígenas por morir, así como asombrado por las revelaciones de que, oye, los extraterrestres existían, pero había visto las secuelas de algunos de sus experimentos. Al fin y al cabo, habían llegado a este planeta y habían empezado a meterse primero con los lugareños. Y entonces puso su mente en otras cosas, como preguntarse cómo reaccionaría Ruby, las dos, o Piraonor al descubrir que había sido secuestrado por extraterrestres, se había soltado, se había apoderado de su puente y había destruido una segunda nave nodriza alienígena en una batalla de naves espaciales. Sin embargo, dejó fuera a Jan a propósito. Dudaba que el sangre de dragón supiera lo que era el espacio. Eso fue más genial que el Capitán Cosmos. Saji, la primera fugitiva, la que había empezado a liberar a los demás, exclamó alegremente. Y buen trabajo protegiendo el puente, señor. Samurai, Hangles de Moon Monkey. Te lo dije, no soy un maldito mono espacial. Paulson se limitó a gemir de exasperación, enfundando su revólver. Honestamente, no sabía por qué aguantaba al enérgico chico. Ciertamente no era porque ella le recordara a su hijo muerto. Dudaba que su hijo hubiera sido tan franco o tan loco como esa niña. El samurái, mientras tanto, se limitó a negar con la cabeza, habiendo renunciado a entender una palabra de lo que los gaijin estaban diciendo. Francamente, no entendía nada de ellos, ni su armadura ni sus armas, ni siquiera sus pensamientos, ni lo necesitaba. Eran humanos, y en esta nave, eso era suficiente. Oye, ¿tienes un segundo? El soldado Elliot Tercorien, del 108 Batallón de Infantería, le hizo señas a Jaune, sacándolo de su nostalgia, y se dirigió hacia el antiguo médico de combate. Oye, pensé que deberías saber, alguien debe haber presionado un botón durante la pelea hace un momento. Si entendí bien la pantalla, creo que acabamos de lanzar una baliza de algún tipo a la superficie. Yo, normalmente no lo mencionaría, pero creo, no puedo estar seguro, pero creo que puede ser un camino de regreso a la Tierra. Creo que el teletransportador en los aposentos del capitán probablemente podría llevarte hasta allí. Jaune lo pensó un momento. La idea de explorar el cosmos en una nave espacial alienígena era tentadora, pero había visto lo que había hecho el barco. Sin embargo, lo más importante es que no sabían si había otras naves por ahí, con intenciones igualmente hostiles. Apenas habían sacado el segundo barco, contra todo pronóstico. No quería considerar sus posibilidades contra una flota completamente armada. Además, se estaba cansando de la extraña pasta alienígena y los tentáculos de calamares alienígenas como comida. Se arriesgaría abajo. Ya veo, Jaune luchó por mantener su voz nivelada, incluso mientras se preguntaba qué encontraría en el planeta de abajo. Brevemente, se preguntó si debería preguntarle a Elliot sobre qué tipo de plantas y animales había en el planeta, pero rápidamente cambió de opinión. Elliot había dicho que había sido secuestrado hacía mucho tiempo, y que había descubierto que el planeta había cambiado mucho mientras él había estado congelado. Probablemente no sería mejor recordarle tiempos más felices. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Yo, creo que me quedaré aquí por un tiempo. A ver si no puedo descifrar algo de esta tecnología. Admitió Elliot. Tal vez podamos encontrarle otros usos, o replicar algunas de las cosas más útiles para ayudar a otros, ¿sabes?
Jaune asintió. El soldado del ejército le recordó a Moira Brown y al Dr. James Ironwood, no al general Ironwood, antes de escuchar un pitido en el armazón de su servoarmadura. Mierda, eso fue malo. Oh, no, era solo el núcleo de fusión muriendo. Bueno, al menos le había servido bien. Jaune golpeó el lanzamiento, y cuando la parte trasera de la armadura de poder se abrió, saltó fuera de ella, antes de sacar el núcleo de fusión gastado y arrojárselo al sorprendido médico de combate. Oye, ¿te importa ver si puedes encontrar más de estos en el barco?, preguntó Jaune, mientras se dirigía al teletransportador. Su aura y su cuerpo habían vuelto en su mayoría a sus capacidades normales, y estaba teniendo hambre. Voy a ver la superficie del planeta. Oye, espera, gritó Elliot, pero Jaune ya se había ido. El médico de combate miró hacia el núcleo de fusión. Había visto T-45 y T-51 en acción durante anchoraje, claro, pero no había sido técnico ni ingeniero, y nunca antes había visto una servoarmadura despojada. Pero incluso él podía reconocer un núcleo de fusión cuando lo veía. ¿Por qué Jaune había estado en servoarmadura? ¿Por qué Jaune tenía una servoarmadura? ¿Por qué había usado una espada y un escudo, cuando había tenido acceso a una servoarmadura? ¿Qué demonios había estado tramando Jaune, que le había derretido la mayoría de las placas, dejándolo desnudo? ¿Quién era Jaune Ark? Antes de que el soldado Elliot Kerkorian pudiera reflexionar más sobre esas preguntas, vio a la niña haciendo algo, e inmediatamente corrió a detenerla, gritando: «Sally, espera, no toques eso». Jaune, mientras tanto, parpadeó para alejar el destello de luz plateada, antes de encontrarse en medio de un desierto, junto a un pequeño dispositivo metálico, que supuso que era el faro. Miró a su alrededor y pasó un momento suspirando. Por supuesto que no sería tan fácil. Pero al menos ahora tenía tierra firme bajo sus pies. Luego dejó que su mente comenzara a acelerarse, analizando la situación. Estaba en un desierto estéril por la noche, sin comida, agua ni refugio. Al menos, parecía tener una opción alternativa de volver a la nave alienígena. Pero esa fue solo una solución temporal. Se tomó un momento para recordar las lecciones que había aprendido cuando su familia se había ido de campamento, desde Viacom, y cuando él había estado haciendo investigaciones para Moira. No parecía haber ningún edificio a su alrededor, por lo que buscar en la basura no era una opción. Y tampoco había fuentes de agua visibles. Pero parecía que había un camino, o un camino de tierra. Estaba demasiado oscuro para saberlo realmente, frente a él, serpenteando a través de un valle. A un lado del camino había una pequeña colina, y al otro había un acantilado escarpado de lo que parecía ser roca. Jaune decidió subir lentamente la pequeña colina, con la esperanza de que el terreno elevado le diera un mejor punto de vista. En cambio, había encontrado un cuerpo atado que yacía sin vida en una tumba poco profunda, sangrando por 2 agujeros hasta la cabeza. No pudo evitar hacer una mueca de dolor mientras se acercaba al cuerpo. No sabía quién era la persona. No sabía por qué la persona había sido atada, disparada 2 veces en la cabeza y dada por muerta. Y necesitaba suministros e información. Sin embargo, todavía no se sentía bien, saqueando a la persona muerta. Es posible que hubiera matado antes, y no estaba muy lejos del chico que se había escapado para unirse a Viacom, pero ver a alguien que claramente había sido asesinado a sangre fría no le sentaba bien. Sin embargo, prometió al menos darle al cuerpo un entierro adecuado y asegurarse de que nada de lo que tomara de ellos se desperdiciara. Entonces, de repente, el cuerpo murmuró algo ininteligible. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par. Lo que él, Jaune corrió rápidamente hacia el cuerpo y se arrodilló junto a él, agarrando su mano. No pudo evitar exclamar: «¡Mierda! Todavía estás vivo». Porque lo era. Milagrosamente. Contra viento y marea. A pesar de que tenía 2 agujeros en la cabeza, y aún, eran esos pedazos de su cerebro los que podía ver. Todavía tenía pulso. ¿Qué se suponía que debía ser? Nada de lo que había aprendido en Viacom, Esquirimo el yermo capital lo había preparado para tratar de curar a alguien a quien le habían volado el cerebro maldito por el polvo. A menos que, Jaune sacó algo del biogel alienígena que Elliot había encontrado, murmurando:
Espero que esto funcione, exprimió el gel en sus heridas, antes de invocar su aura. No tenía ni idea de si funcionaría, había curado la columna vertebral rota de Jan, cuando habían luchado contra ese dragón en las afueras de Carrera Blanca, pero una columna vertebral rota era completamente diferente a los agujeros de bala en la cabeza. Pero era un arc. Incluso después de todo lo que había pasado, de todo lo que se había visto obligado a hacer, todavía quería ayudar a los demás. Si ni siquiera trató de salvar al extraño frente a él, ¿cómo podría atreverse a decir que quería ser un héroe, ayudar a los demás? Su aura comenzó a brillar a su alrededor, una luz amarilla que resplandeció hasta la existencia, y la mujer en sus brazos comenzó a brillar con una luz blanca mientras la canalizaba hacia ella. Después de unos momentos, sus ojos se abrieron y jadeó. Jaune luchó contra un suspiro. De alguna manera, contra todo pronóstico, habría apostado por, estaba funcionando. Sus heridas de bala no sanaban, por supuesto. Su aura no podía curar algo tan doloroso. Pero la mantenía con vida, y eso era, sinceramente, mejor que cualquier oportunidad que hubiera tenido antes. Cuando sus ojos comenzaron a mirar a su alrededor salvajemente, rápidamente trató de calmarla antes de que pudiera luchar. ¡Uah! Fácil allí, fácil. Casi te mueres. No te preocupes, te llevaré al médico, vas a estar bien, te lo prometo. Y un arco nunca se retracta de su palabra. La vio relajarse un poco, antes de cerrar los ojos, y la levantó con cuidado. Espera, ¿no se suponía que las personas que acababan de experimentar un trauma no debían caer inconscientes? ¿Fue solo para sorprender? ¿Fue por sorpresa? Honestamente, no podía recordar. Pero sí sabía que la única razón por la que ella no estaba muerta era por su fuerza natural, su propia fuerza de voluntad y una infusión de su aura. Pero su aura no era infinita. Tenía que llevarla a un médico lo antes posible, alguien cuya experiencia médica fuera más allá de poner un vendaje en una herida, meterse pastillas en la boca y canalizar suficiente aura para hacer un glaciar, si quería salvarla. El tiempo apremiaba. Pensó brevemente en llevarla de vuelta a la baliza teledirigida, y se preguntó si la teletransportación tenía algún efecto secundario o etiquetas de advertencia, antes de notar tenues luces de neón en la base de la colina, al otro lado de la colina desde donde había partido. Tomando a la extraña pelirroja en sus brazos, decidió arriesgarse y se dirigió hacia las luces debajo de la colina, con la esperanza de al menos encontrar a alguien que pudiera haberle indicado la dirección correcta. El hecho de que el alguien en cuestión finalmente resultara ser un vaquero robot que parecía un televisor en una rueda ya casi no lo perturbaba. Nota del autor. Y estamos de vuelta, con el primer capítulo del tercer volumen, y una vez más nos enfrentamos a un dilema muy familiar. Presentamos un nuevo personaje. Al menos esta vez no vamos a presentar un escenario completamente nuevo, está bien, lo estamos, pero al menos no es un mundo completamente nuevo. Hemos dicho adiós al yermo capital, claro, pero la palabra clave allí es páramo capital. Jaune no murió en la destrucción de la base aérea Adams, porque la nave nodriza Z, que realmente tiene una extraña fascinación por las armas nucleares, la Tierra y Hideyud Buttercup. No sé por qué. Detectó la señal y lo secuestró, escondido en las nubes, antes de que cayeran las bombas. Hay una razón por la que no escribí a propósito el impacto desde el punto de vista de Jaune en el capítulo 38, por supuesto, Jaune no se da cuenta de eso. Otra vez. Como de costumbre. La mayoría de las personas que lo rodean son de antes de la guerra, algunos ni siquiera hablan inglés y todos son de diferentes culturas y periodos de tiempo. Solo fue liberado por coincidencia cuando el soldado Elliot, de la liberación de Anchorage, liberó a su escuadrón de la cámara criogénica y luchó contra los alienígenas junto a Paulson, un vaquero, y Toshiro Kago, un samurái. Y no es solo una imagen mental divertida. Despertar de la crioestasis para encontrar a los grises perseguidos por médicos de combate del ejército de Estados Unidos, un vaquero y un samurái. Y realmente tengo que enfatizar, Mothership Z está realmente en el juego. Esto no es algo que me esté inventando. Este es un DLC real para Fallout 3. Y realmente tienen una fascinación por la Tierra y los juguetes robóticos para caballos, así como un interés en las armas nucleares. Así como un vaquero y un samurái.
Y así es como realmente se derrota a los grises. La única diferencia es que, mientras que en el juego secuestran al Trotamundos solitario, que escapa y lidera una rebelión, aquí Sagi logró liberar a suficientes personas para que la rebelión ocurriera sin el Trotamundos solitario. Y Jaune se ve atrapado en ello. En cuanto a por qué los alienígenas son grises, el mundo de Fayou no es, muy específicamente, nuestro mundo. Es, en cambio, el mundo del mañana tal como se describe en la década de 1950. Los autos cromados funcionan con motores de fusión y tienen aletas grandes, las computadoras todavía usan cintas de carrete para el almacenamiento y el comunismo sigue siendo la principal amenaza de los Estados Unidos de preguerra. En lugar de miniaturizar las computadoras y encontrar fuentes alternativas de energía, este es un mundo en el que simplemente fabricaron supercomputadoras masivas, como el presidente Eden, y miniaturizaron las baterías de fisión. Además, los alienígenas, aunque a saber, los grises, ya que esto fue antes de Star Wars y Star Trek, y el Necronomicon son algo real. En cuanto a por qué una vez más estoy hojeando la mayor parte de la historia de Mothership Z, traté de escribirlo, realmente lo hice, pero realmente no funcionó. No habría durado más de un capítulo o dos, a menos que entrara en detalles insoportablemente aburridos, insoportable para mí escribir tanto como para cualquiera leer, dando cuerpo a personajes de poco interés, importancia o impacto. Y así, en cambio, salto a la parte en la que destruyen la segunda nave nodriza. Además, si Jaune se hubiera quedado en Mothership Z, probablemente los habría hecho pasar por un agujero de gusano y terminar en Star Wars o Mass Effect. Pero no. Escoge la vieja tierra firme. Y puede que esté de vuelta, pero por favor, no esperes nada como mi calendario de subidas del volumen anterior. Eso fue solo, no. New Vegas es demasiado abierto y descarrilado para que pueda mantenerlo tan concentrado, sin mencionar cuánto tengo que seguirle la pista, a medida que entran más personajes que no salen,